reina con autoridad. Queridos amigos y amados hermanos en Cristo, sean bienvenidos a este tiempo en el que vamos a compartir una vez más la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a meditar un pedacito de la segunda carta que escribió el apóstol San Pedro. Esta carta fue escrita alrededor del año 68 después de Cristo y tenía algunos propósitos, como por ejemplo fue escrita con el propósito de preservar a la iglesia de falsos maestros que causaban dudas y alejamiento de la doctrina pura, verdadera y sin mácula. Esta carta el apóstol Pedro la escribió con el propósito de reafirmar las verdades cristianas, enseñadas obviamente por nuestro Señor, ¿no? Y también esta carta tenía el propósito de recordar que al creer en el Evangelio fueron hechos partícipes de una nueva naturaleza. Hoy quiero contarte con muchísima tristeza que esta carta sigue siendo muy vigente, porque esos propósitos siguen aún desvirtuados. Por ejemplo, siguen existiendo falsos maestros y profetas que aprovechándose de la radio, de la televisión, de la internet, de cuánta tecnología exista y por sobre todas las cosas aprovechándose de la necesidad de las personas, siguen introduciendo falsas enseñanzas. Esta carta sigue siendo vigente porque el mundo vive de acuerdo a las normas de este mundo, a las enseñanzas de este mundo, olvidándose de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso es importante que en el día de hoy meditemos acerca de la fe que nosotros hemos puesto en el Señor Jesús. Amén. Nuestra fe es la que nos acercó a Él, la que nos permitió entender que Él murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por nuestra fe entendemos que nos hemos convertido en ciudadanos celestiales, que estamos peregrinando únicamente en este mundo. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Mientras peregrinamos en este mundo, a esa fe tenemos que agregarle cualidades. Y estas son las cualidades por las cuales vamos a meditar en esta tarde. Cualidades que nos harán crecer como cristianos. Por eso el mensaje de esta tarde es el crecimiento del cristiano. Vamos a orar antes de leer. Amén. Oramos, bendito Dios, agradecidos de la oportunidad que tú nos das de poder estar meditando en este tiempo en la palabra que vamos a leer. Te pedimos que por ella tú nos guíes, nos enseñes, pongas luz en nuestra vida, en nuestros caminos, para que conforme a tu voluntad podamos ir creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que andemos conforme a tus enseñanzas. Gracias por este tiempo y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, en la segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dividir lo que acabamos de leer en dos partecitas. La primera parte es que nos recuerda que nosotros ahora pertenecemos a la familia de Dios, que por su divino poder fuimos hechos hijos de Dios. Esa promesa de enviar a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, fue hecha realidad en Jesucristo. Y a través de él nosotros creímos por fe. Ahora bien, dice más adelante que a esa fe es necesario añadirle cualidades. Esas cualidades, las que nosotros hemos leído, dice que son la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. 7 cualidades nos habla el apóstol Pedro que serían necesarias agregarles a nuestra fe para ir creciendo como cristianos. Amén. Vamos a ver entonces esas cualidades. Una de ellas nos habla de la virtud. La virtud manifiesta las mejores expresiones del hombre, tanto en su carácter como en sus capacidades. Por ejemplo, un cristiano bondadoso practica una virtud. Ser afable es una virtud. Capacitarse para trabajar es una virtud. Capacitarse para servir es una virtud. Manifiesta todo lo mejor que el hombre puede brindar hacia sus semejantes, para la iglesia, para su familia, para la sociedad. De esa manera glorifica a Dios y comienza ese crecimiento de la cual estamos hablando en este momento. Pero dice que no solamente sirve con ser bondadoso, sino que también tenemos que tener conocimiento. En el contexto del pasaje que nosotros hemos leído, se trata nada más ni nada menos que de conocer a Dios. Conocer a Dios y su plan, el plan que Dios tiene para los hombres. ¿Cómo vamos a conocer? Leyendo la Biblia, mi amigo, mi hermano. No hay otra manera de conocer a Dios que no sea leyendo la Biblia. La Biblia nos habla de Dios como el principio y el fin de todo. La Biblia nos habla del poder de Dios. Nos habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas que hay en el mundo. La Biblia nos habla del amor de Dios, nos habla de su gracia, de su misericordia, pero también nos habla de la justicia de Dios. La Biblia nos habla de que Dios ha preparado un plan maravilloso para que usted sea bendecido en este mundo y para que yo sea bendecido en este mundo. Pero todo eso lo conoceremos si como cristianos tomamos la decisión de conocerle a Él a través de la lectura y la meditación de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dice, escudriñen en las Escrituras, ellas hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas encontrarán la vida eterna. Amén. Entonces, tenemos para ir creciendo como cristianos la posibilidad de desarrollar cualidades como la virtud, como el conocimiento, y ahora vamos a ver el dominio propio. Otra cualidad, dominio propio. La palabra que lo define es autocontrol. Saber controlarse uno mismo, controlar las emociones, controlar las expresiones, controlar las actitudes. A veces nosotros
decimos algo, expresamos algo y aún con buenas intenciones lastimamos al otro. ¿Por qué? Porque no sabemos expresarla. Nuestras actitudes a veces pueden lastimar a otro. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos haciendo un daño. Nuestras emociones a veces mal expresadas son mal recibidas por otras personas. Es necesario aprender a tener control de cada una de ellas para expresarlas en la forma y en el tiempo correcto. Amén. Cuando el cristiano aprende a autocontrolarse en las emociones, en las expresiones y en las actitudes, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de hacer las cosas, entonces ese cristiano sigue agregándole a su fe cualidades que lo van a seguir haciendo crecer en el peregrinar de esta vida. La paciencia no solamente es una cualidad de la que habla el apóstol Pedro, sino que también es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es nada más ni nada menos que la capacidad de soportar las pruebas de la vida. Por ejemplo, a una persona que está enferma y la internan, ya sea en la clínica o en el hospital, el médico le llama paciente. Dice, vamos a visitar al paciente de la sala 3, cama 4, por ejemplo. ¿Y por qué le llaman paciente? Porque ellos estoicamente deben soportar el estado en que se encuentran hasta que sean curados. Así el cristiano espera pacientemente en Dios hasta superar la prueba. Amén. De eso se trata la paciencia. No hay que desesperarse. No hay que salir a buscar soluciones que estén alejándote de Dios. Espera pacientemente en Dios, que Dios te sabrá dar la respuesta y te indicará las puertas que debes golpear, te indicará las personas con las que debes hablar para que tú puedas superar tu aflicción, tu prueba, tu dificultad. Espera pacientemente en Dios. Dios te dará la respuesta. Así crecemos como cristianos. Por eso ahora es importante también que podamos ver otras 3 cualidades que ya hemos leído, por supuestamente. Esas cualidades son la piedad, el afecto fraternal y el amor. Vamos a quedarnos un poquito en lo que es la piedad. La piedad en su origen se entiende como devoción a Dios. ¿Sí? Un cristiano practica la piedad cuando es devoto a Dios, cuando adora a Dios, cuando adorar significa creer, significa alabarle y significa que con tus actitudes y con tus expresiones y con tu forma de ser, estás siendo devoto a Dios. Eso es practicar la piedad. Pero la piedad se va a manifestar en el cristiano a través de vivir la vida que le agrada a Dios. ¿Sí? Vivir la vida que vivió Cristo mientras estuvo en la tierra. Practicar la piedad entonces significa practicar la solidaridad, por ejemplo, practicar el compañerismo, visitar al que está enfermo, visitar al que está preso, visitar al que está solo, darle aliento al que está desalentado, indicarle el camino al que no sabe por dónde seguir, estar ahí en ese momento cuando el otro más te necesita. Cuando el cristiano hace eso, está practicando la piedad y por supuesto está creciendo cada vez más y más y más como cristiano. ¿Amén? Ahora veamos lo que significa el afecto fraternal. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que el afecto fraternal se hace visible en aquel cristiano que tiene especial cuidado por sus hermanos. Básicamente, afecto fraternal es cariño, es amor entre hermanos. Ejemplos
de la Biblia del afecto fraternal es cuando dice que debemos ayudarnos los unos a los otros, cuando debemos orar los unos por los otros, cuando debemos soportar las cargas los unos con los otros, cuando debemos aprender a superar las pruebas juntos, cuando vemos necesidades que hay dentro de la iglesia y en la cual yo puedo ser útil, significa que de esa manera estoy siendo afable, estoy siendo cariñoso con los hermanos. Amén. Ahora veamos la última cualidad que habla el apóstol Pedro, que más que una cualidad es un fruto del Espíritu Santo, y habla del amor. El amor es la expresión máxima, no distingue raza, ni color, ni religión. El cristiano que practica el amor manifiesta la presencia de Dios en su vida. Practicar el amor que todo le da, practicar el amor que todo lo soporta, practicar el amor que nada pide, practicar el amor ágape es la expresión máxima del cristiano que está creciendo y creciendo y creciendo en la vida que a Cristo le agrada. Por eso yo quisiera compartir con ustedes qué es lo que Cristo dice acerca del amor. Y por eso vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo capítulo 5, desde el versículo 43 hasta el versículo 48. Dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando hablamos de crecer como cristianos, debemos quedarnos a meditar finalmente en las palabras del Señor Jesucristo. El cristiano maduro, el cristiano que día a día toma la decisión de crecer y de mostrar y de manifestar cualidades de cristianos, va a llegar a este punto en el que aprenderá a amar, en el que aprenderá a servir, en el que aprenderá a ayudar, sin fijarse a quién, si es malo, si es bueno, si es gordo, si es feo, si es amigo, si es enemigo, si es de otra religión, si es de otra cultura, si es de otro país, si hace el bien, si hace el mal. La intención del cristiano que toma la decisión de crecer para Cristo siempre va a ser la de amar sin mirar a quién. Amén. Así, hermanos míos, yo puedo decirles que meditando en este versículo, todos nosotros tenemos cosas por aprender, tenemos cosas por corregir, tenemos cosas por las cuales pedir perdón. Pero yo te digo algo, pídele a Dios el seguir aprendiendo, pídele a Dios que te corrija, pídele a Dios que te dé las fuerzas de poder pedir perdón. Pero sobre todas las cosas, pídele a Dios la oportunidad de crecer todos los días de tu vida como cristiano. Nunca dejes de crecer. Dios te regala esa posibilidad. Cada día tengo
tenemos la posibilidad de crecer como cristianos. Quiero decirte que ese crecimiento no tiene límites. No hay un punto en donde yo diga, crecí, sé todo lo que tenía que hacer, hago todo lo que hay que hacer. No se llega jamás a ese punto. Siempre vamos a crecer hasta el último día de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nosotros estamos invitados por el Señor Jesucristo y por la palabra que acabamos de leer a seguir creciendo, a seguir corrigiendo, a seguir aprendiendo como cristianos. Por eso quiero dejarte, mi amigo y mi hermano, la lectura bíblica para terminar de Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y con el permiso de ustedes voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas que te faltan fuerzas para crecer, lee lo que el apóstol Pablo en esta oportunidad le dijo a los filipenses. ¿Mm? Tenemos que esforzarnos siempre por ir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a su presencia y finalmente ganemos el premio máximo y supremo del llamamiento de Cristo Jesús a la gloria eterna. Mi querido amigo, mi querido hermano, que Dios te bendiga inmensamente con esta palabra y sirva para que tú reflexiones, para que yo reflexione y para que tú, amigo mío, si todavía no tienes a Cristo, tengas la oportunidad de abrir tu corazón y de decirle al Señor: Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y enséñame a partir de ahora a crecer en esta vida como tú quieres, como tú enseñas, que la pueda practicar a la vida cristiana de tal manera que siempre esté dentro del plan de Dios. Ayúdame, Señor, a que así sea. Amén. Que Dios me los bendiga y hasta otra oportunidad.